Hola. Perfecto. Necesito esto para que se escuche también un poco de retorno, ¿no? Sácale. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy, señoras periodistas y señores de las representantes de la sociedad civil, a quienes nos acompañan hoy desde la sala y también conectados vía Zoom a esta conferencia de prensa. Les damos la bienvenida. Ya vamos a iniciar. Esta mañana, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, el señor Pedro Arrojo Agudo, brindará los hallazgos preliminares del análisis que ha realizado sobre el acceso a estos derechos. Para ello, ha recabado testimonios de 233 personas y organizaciones y sostenido reuniones con 28 entidades estatales en alrededor de 20 regiones del país. El informe completo con sus hallazgos y recomendaciones será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre del próximo año. El señor Pedro Arrojo Agudo es el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Fue designado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020. De 2016 a 2019, el señor Arrojo Agudo se desempeñó como miembro electo del Parlamento Español. Fue catedrático del área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza de 1989 a 2011 y es profesor emérito desde 2011. Durante las últimas 3 décadas ha centrado su investigación en la economía y la gestión del agua, publicando sus trabajos en más de 100 artículos científicos y 70 libros. Y las últimas 2 semanas ha estado recorriendo el país para recoger impresiones e inquietudes alrededor del acceso al derecho del agua. A continuación, el señor relator especial expondrá por 10 minutos y luego daremos pase a preguntas en la sala y también preguntas a través del Zoom. Por favor, quienes están conectados vía Zoom, hay quienes han mandado preguntas por anticipado, vamos a atenderlas y levanten la mano o pueden mandar también sus preguntas por el chat. Nosotros estamos tomando cuenta del orden en el que se van a plantear. Antes de hacer sus preguntas, por favor, preséntense, digan su nombre y el medio al que pertenecen, y al terminar la conferencia, el relator dispondrá de unos minutos para conversar bilateralmente con algunas de las personas que estén en la sala, en caso tengan más preguntas y deseen conversar con él. Pueden coordinar conmigo o pueden acercarse directamente. Es importante notar que él va a estar en el país únicamente hasta la tarde del día de hoy. Hoy día mismo vuela al exterior, así que es una excelente oportunidad para poder conversar con él. Muchas gracias por su atención y sin mayor preámbulo los dejo ahora con el relator especial Pedro Arrojo Agudo. Muy bien. Ante todo, muchísimas gracias. En efecto, ha sido una de las 2 visitas oficiales que cada año tengo que hacer. Se da manifiesto de interés a los gobiernos, tengo que recibir la recibí de Perú y estamos desarrollando esta visita. Como bien saben, es una obviedad, ha coincidido esta visita con un momento político muy convulso, difícil, y por tanto yo quiero, antes de empezar en los contenidos propiamente, ustedes van a disponer ya de este documento de declaración preliminar, nada más acabar la visita, ¿verdad? Van a disponer del documento, pero al principio ya lo explico esto y trato de que en la declaración, trato de analizar problemas graves, muy graves, que ahora verán, pero que quiebran los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, pero que están más allá de la coyuntura, de esta coyuntura política convulsa, que tienen raíces, el origen en acciones y omisiones políticas públicas que vienen de bastante atrás. Es decir, que no se pueden asignar al actual gobierno, al anterior o al anterior del anterior. Y quiero insistirlo, para intentar que lo que les voy a decir se entienda en el justo término, no como una acusación a un gobierno o a otro, sino como una reflexión necesaria, colectiva del conjunto del país, con responsabilidades muy compartidas a lo largo del tiempo y con un enfoque a buscar recomendaciones que permitan resolver estos problemas
de aquí en adelante al gobierno y a los gobiernos que vengan. Hecha esa aclaración, centro rápidamente, porque no quiero pasar de los 10 minutos en la exposición. Miren, resalto dos grandes cuestiones como las esenciales. El primero, el envenenamiento masivo de las aguas que existe en las aguas pretendidamente potables en Perú y que con datos oficiales en la mano supone que se están envenenando en estos momentos 10 millones de peruanos y peruanas. Cuando digo esto, digo por tanto como mínimo, pues son datos oficiales, especialmente afectando a pueblos indígenas y comunidades rurales. Segundo tema clave, la extrema vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático en materia de agua y saneamiento, que en parte viene, como diré enseguida y explicaré, por, vamos a decir, dinámicas climáticas que se nos van y se nos vienen encima, pero que en buena medida corresponden, nos pueden agravar esa vulnerabilidad, como explicaré enseguida, por, digamos, acción humana del modelo productivista que se está vigente. Desarrollo 8 grandes desafíos, que los leo rápido y ustedes los pueden leer luego con tranquilidad, uno a uno. Primer desafío, priorizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, base de la salud pública, sobre los usos productivos. Es una cuestión que es por ley. Primer desafío, esencial. Segundo desafío, promover estrategias de adaptación frente al cambio climático, efectivas y obligatorias. Tercer desafío, combatir la discriminación social y territorial en materia de agua y saneamiento. Lo voy a desarrollarlo muy rápidamente. Cuarto desafío, en concreto, los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en pueblos indígenas y comunidades rurales. Poco en ese sentido. Quinto desafío, promover una gobernanza democrática del agua. Sexto desafío, gobernanza comunitaria del agua y del territorio. Gobernanza comunitaria, es decir, participativa. Es un gran desafío que está en marcha y además hay una tremenda potencialidad en Perú para afrontar los problemas desde esa dinámica comunitaria y medio rural, sobre todo pueblos indígenas, comunidades rurales. Séptimo desafío, promover la participación efectiva e igualitaria de las mujeres. Ciertamente eso no es especial de Perú, es un desafío global, ¿verdad? Octavo y último desafío, acabar con la criminalización de la protesta y de la... Vamos allá rápidamente. Verán cuando me faltan 2 minutos por no dejar un modo de suspensión. Miren, en el primer desafío, priorizar los derechos humanos. En la Constitución peruana está clarísimo, en la legislación peruana está clarísimo. Prioridad clarísima al agua potable sobre cualquier otra actividad, minera, agrícola, industrial. Desgraciadamente, no se cumple. Hay leyes, hay constitución muy avanzadas, hay planes de planificación, como iré diciendo, muy avanzados. Y yo doy la enhorabuena al país y a los gobiernos, que lo han hecho, no a este o al otro, todos. Sin embargo, fíjense, contaminación tóxica es una forma de priorizar. Claro, si yo contamino tóxicamente el agua potable es que no la he priorizado. He priorizado una actividad minera, una actividad agraria, sí. 31% datos oficiales del Ministerio de Salud. 31% de la población ingieren tóxicos a diario y metales pesados. Fíjense, si usted ingiere una contaminación biológica, microbacteriana, va a tener una diarrea. Y seguramente la va a superar, pero se acabó la contaminación. A partir de ahí tendrá que tener cuidado. Si usted ingiere metales pesados, eso se queda en el organismo, no se metaboliza. No pasa, usted queda envenenado por vida. Su hijo, su hija. Yo he tenido a padres llorando estos días delante de mí, con el análisis de su hijo, diciendo, me siento culpable de haber estado envenenando sin saberlo a mi hijo. Tremendo, y yo llorando con esas cosas.
Bueno, pues 30%, más del 30% de la población de este país está envenenándose a diario de forma irreversible, acumulando el veneno cada día. Miren, otra referencia, en la región de Cajamarca, yo no he visto una situación así en el mundo. No digo que Cajamarca esté recibiendo agua no potable, eso no lo sé porque no he podido certificar análisis fiables. Pero fíjense, el 70% del agua que entra a la red de Cajamarca es la que provee la minera Yanacocha después de tratar el mineral con ese agua. Yo no lo he visto en ningún otro país. Gracias. No digo que ese agua esté más o menos contaminada porque no he podido encontrar análisis independientes. Simplemente advierto, ahí no se ha dado la prioridad. Si la prioridad fuera el agua potable, el agua que se está bombeando del acuífero iría a la ciudad en estado puro y luego el agua de salida se trataría y podría ser para la minera Yanacocha tratar el mineral. Lo primero, bueno, pues está al revés. Y es una capital, con cerca de 300.000 habitantes, si no me equivoco. Tumbes, lago Titicaca, contaminación tóxica que en Tumbes ya ha colapsado la exportación agraria, aparte de afectar a la salud. En Estados Unidos han visto metales pesos en el plátano, en la banana, se acabó. Ruina. Titicaca, cuando se vaya corriendo en el mundo, que se sabe que el lago Titicaca está ya prácticamente muerto por metales pesados, estará en peligro el turismo. A un emblema mundial, todos conocemos en el mundo el lago Titicaca. Pero es que yo he estado allí, en las comunidades, viendo a la gente, y la gente con los que han podido hacer análisis de sangre, diciendo, mi hijo, mi mujer, 61 niños de una escuela, concreto en Moquegua. Niños, si yo me contamino con metales pesados, no es mucho problema, me queda poca vida. Pero a un niño le queda toda la vida. No puede ser, no lo podemos. Entre todos y todas tenemos que. Hay tantos. Voy adelante. Iquitos, Amazonía, Topacio. No, sí. Señora, Hijo, ya no. Nunca hubo tantos abortos y tantos niños con malformación congénita. Bien, bien bonita. Y entonces lloras con ella. ¿Qué pasa? Por la contaminación de vertidos que ya van 1000 desde las últimas 2 décadas. De los cuales 500 en la Amazonía, en los ríos. Y ese petróleo se queda, se hunde en el cauce y sigue contaminando agua y entornos. Bueno, contaminación ya no por tóxicos, por mala depuración o por poca cloración. Miren, y hay un reconocimiento que yo saludo por valiente por parte de los gobiernos peruanos. Se dicen una cosa que es muy importante y que la gente no la sabe, pero dice, oficialmente reconocen. Dicen, gran parte del agua que servimos es agua entubada, pero no es potable porque no la estamos clorando bien. Fíjense, la población urbana prácticamente toda, 90, 90 y algo, está servida por agua entubada, pero solo la mitad recibe agua entubada con adecuada cloración. Luego tienes el riesgo de que si bebes tengas como mínimo una diarrea, y no hablo de metales pesados, ahora hablo de lo que podemos resolver una buena potabilización, una buena cloración. Por tanto, de nuevo, prioridad. La escasez. Cuando voy a Ica, encuentro la enorme agricultura de exportación, estupenda. Da trabajo, que genera producción. Y me entero que en la buena parte de los barrios, visito uno incluso, Tierra Prometida, ¿sí?, que no recibe agua y recibe un camión con agua tóxica, con agua no potable, y la gente lo compra 5 veces, 15 veces, 20 veces más cara de lo que recibe el agua el hotel de al lado para turismo. Prioridad. ¿Cuál fue la prioridad? ¿La agricultura y el turismo o el agua potable de la gente?
rápido que se me acota el tiempo. Yo creo que hay un decreto muy grave, decreto 1285 del 2016, en el que el propio país permite dar licencia para contaminar durante 9 años. Ya llevamos 5. ¿A qué esperamos? A derogar esa parte del decreto que da licencia para contaminar. Muy grave, pero resoluble. Respecto a toda la cuestión del cambio climático, fíjense, se funden los glaciares, ya tenemos menos reserva en la montaña. El bosque amazónico se degrada y lo que está ocurriendo es que entonces se evapotranspira menos agua, porque está desapareciendo en parte, y buena parte de la lluvia que cae en la montaña para luego venir hacia el Pacífico ya no cae, 30% menos, lo que sea. Dos grandes problemas. Va a haber menos agua por eso. Tercero, el niño y la niña, costero, se acrecienta luego más sequías largas y más lluvias violentas. Pero luego están las acciones humanas. Miren, cuando por extender la minería en cabeceras fluviales se amenazan los humedales, las lagunas, los bofedales, por ejemplo, de Conga, por ejemplo, de Alto Perú, en Cajamarca, que lo estuve visitando, una cosa impresionante. Eso es la esponja de agua, el almacén de agua que brinda agua luego a los ríos que bajan hacia la costa. Si levantamos todo eso y lo destruimos como está en amenaza con el desarrollo de mayor extensión minera en cabeceras, es terrible. Estamos perdiendo el seguro de vida que tenemos, pero no solo para las comunidades de arriba, sino para el conjunto de gente que vive en las cuencas, ¿no? Río Blanco, en Piura, los bosques de neblina, los páramos y bofedales, en peligro también por una nueva minera. Muy bien, bueno, pues se me acaba el tiempo. Hay un montón de propuestas también en positivo. Diré en síntesis, miren, tienen buenas legislaciones, hay que aplicarlas, hay que no solo ponerlas en un papel. Por ejemplo, el Plan Multisectorial Especial para la Atención Integral de la Población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas. Muy importante, está aprobado, pero no se ejecuta, ¿no? O la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales, miles de pasivos ambientales. Está vigente, pero no se está desarrollando. La protección de cabeceras de cuenca, hacen una ley excelente, enhorabuena, pero no se está aplicando. Se está permitiendo que siga entrando acciones mineras que van a destruir cabeceras. Luego, por tanto, yo reconozco, tienen ustedes una labor organizativa, legislativa, muy importante. Aprovéchenla, ejecútenla, desarrollenla. Bueno, vamos a las preguntas porque aquí tienen todo el contenido y quedo a disposición también en el futuro, aunque esté a distancia, pueden estar en contacto conmigo en cualquier momento y una vez que lean el documento, pues a lo mejor preparar una entrevista o preguntas específicas que les interesen. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Comenzamos en sala si hay alguna pregunta. Ok, o sea, mi pregunta es más que nada porque yo sé y creo que todos sabemos que nosotros tenemos como estas leyes que nos permiten, digamos, como mejorar todas estas situaciones, pero como usted estaba mencionando, el problema no es que no existan, digamos, como estas legislaciones, sino es que el problema es que no se ejecutan. Entonces, al final del día, no solo quería preguntarle por estas recomendaciones, sino que también si tendría como algún ejemplo de cómo sería una mejor manera como para empezar a ejecutarlas. Por ejemplo, ¿cuál cree que sería el siguiente mejor paso para poder empezar a ejecutar todas estas leyes que nos podrían ayudar a mejorar? Fíjese, muy sin haberlo pensado antes, y entonces seguro si lo pienso antes a lo mejor doy una respuesta más matizada. Fíjense, opacidad y secretismo en contratos públicos con las mineras. Eso es una decisión política.
Si deja de haber secretismo porque es un contrato público y porque se está afectando o arriesgando salud pública, simplemente se levanta el secreto de un contrato que está firmado en nombre de todos los peruanos, automáticamente solo la visibilidad empezará a resolver problemas. La transparencia empezará a generar presión para resolver problemas. O, por ejemplo, lo que le he dicho, hay una ley de protección de lo que ya está invadido, vamos a ver cómo mejoramos, pero lo que está por invadir y que ya está en forma de concesiones que se pueden estar produciendo. Se aplica la ley de protección de cabeceras y a lo mejor resolvemos un montón de problemas de los que ya están viniendo además. O la que he dicho al final también, este acuerdo que se hizo, yo creo que fue justo con el anterior gobierno, sobre el Plan Multisectorial Especial para la Atención Integral de la Población Expuesta, es decir, de las víctimas. Eso que a mí me ha roto el corazón. Han hecho ya un acuerdo recién. Aplíquenlo, desarróllenlo, es de justicia. Hablen con esas madres y denle las soluciones, los tratamientos que ustedes mismos han acordado por ley. Lo mismo con el otro y con eso paro, los pasivos ambientales, que son motores de contaminación, mismo en Lima. Lima tiene ustedes el Cerro de Tamboraque, que está generando problemas que no se reconocen, o se reconocen con la voz bajita. Remediación en la medida de lo posible. Hay una ley, se va a ritmo lento, se tardará más de 100 y pico años al ritmo actual, pero mientras tanto estamos matando personas. Tenemos algunas preguntas que llegan vía Zoom. La primera es de Luis Chávez, del Colegio de Ingenieros de Ancash. Pregunta, ¿existen mecanismos que permitan paralizar autorizaciones de uso de agua otorgadas por el Estado peruano a empresas? Digamos que si se refiere a si nosotros desde Naciones Unidas hay mecanismos, no. A ver, me explico. Naciones Unidas, lo saben todos, tiene una gran fuerza moral y cuestiones que se acuerdan, conseguimos mover desde Naciones Unidas para hacer obligaciones internacionales como los derechos humanos, está muy bien. Pero ¿quién tiene la palanca ejecutiva para que esos derechos humanos se cumplan en Perú? El gobierno de Perú. ¿Quién la tiene en España? El gobierno de España. ¿Quién la tiene en Rusia? El gobierno ruso, etc. Luego, por tanto, ahí yo digo, ¿dónde están las palancas para gobernar que se cumplan o que no se incumplan en el Estado, en el sistema de justicia y de gobierno del Estado peruano? ¿Quién emite, por ejemplo, una concesión de aguas o quién la puede retirar porque constata que está generando daño al interés público? Pues la ANA, por ejemplo, ¿no? Entonces, o los tribunales. Entonces ahí es en donde corresponde la palanca de poder retirar una concesión, revisar una concesión minera, por ejemplo, que se ha constatado que ha estado dando datos falsos, como pasó ¿dónde fue? En Cusco, ¿no? En Espinar era, se llamaba. Espinar, en la provincia de Espinar, pues se comprueba, bueno, pues acción inmediata y que no vuelva a ocurrir. Es decir, eso está en manos de la justicia, de los gobiernos del propio país. Tenemos una pregunta de Patricia Carrillo y luego Milagros Berríos de la República. Muchas gracias, doctor Pedro Arrojo. En esta visita le ha sido posible identificar brechas de género en el acceso al agua y saneamiento. El cuidado es una tarea que históricamente descansa sobre los hombros de las mujeres y debería ser compartido más equitativamente. En la pandemia el agua ha sido un recurso fundamental y la carga global de trabajo de las mujeres se ha incrementado. Y también cuando uno se acerca a las organizaciones que gestionan el agua, encuentra las voces de mujeres y dificultades de las mujeres para participar en la gestión de los recursos hídricos. Entonces quería saber si es que en todas estas entrevistas que usted ha podido realizar ha sido posible tener este nivel de identificación de brechas de género. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por la pregunta. Sí, en efecto. Insisto en que esto constato que no es solo en Perú, pero aquí ha estado continuamente, ¿no? Entonces yo recuerdo ahora, sí, a bote pronto, la Organización de Mujeres, no recuerdo su nombre, pues qué complicado. Eh, sí, de las cucamas, organizadas en una organización de mujeres como tales que decían, todo esto que usted ha dicho, no lo voy a repetir, nosotros aportamos el mayor trabajo, el mayor tiempo, no solo en llevar el agua a nuestras casas, también en cuidar a quienes enferman por haber tomado agua o por otras razones. ¿Quién cuida al niño? ¿Quién cuida al abuelo? ¿Quién cuida a la persona enferma? Las mujeres, de nuevo, eso tiene mucho que ver también con el agua que se toma o no, porque de ahí viene a veces muy a menudo la enfermedad, ¿no? Y luego decían, y también nos encargamos como mujeres indígenas de cuidar el río, de cuidar el río. Somos las guardianas del río. Por eso, me decían las mujeres cucama, en positivo, yo me lo tomé nota, nosotras estamos produciendo un movimiento para defender el reconocimiento del río Marañón como una entidad jurídica, con personalidad jurídica. Bueno, y eran las mujeres. Digamos, como una reacción de empoderamiento. Me llegaron datos, por ejemplo, apenas el 30%, me corrigen mis ayudantes si me equivoco, de las juntas de gestión de aguas, apenas el 30% son mujeres, cuando son ellas las que llevan el tema del agua en la comunidad. Pero a la hora de decidir, la Junta, solo el 30%. Parece recordar que me dieron la información, solo el 10% de los consejos de Cuenca. De nuevo, las mujeres son las que están a pie de obra. Solo el 10% de los consejos, que es donde ya aparecemos ahí para ver qué se hace, solo el 10% son mujeres. Luego sí hay mucho camino que andar. Y yo suelo decir esto y con eso cierro. Miren, no es solo un problema de justicia en Perú y en todo el mundo. No es solo un problema de justicia con las mujeres. Es por la cuenta que nos trae a todos y a todas, a hombres y mujeres, porque nos estamos perdiendo un 50% de capacidades justo en el sector de población, las mujeres que más interés demuestran, que más compromiso ofrecen. Luego, por la cuenta que nos trae a todos y todas, pie de igualdad a la hora de decidir. Sí, Muchas buenos gracias. días. Ahora es el turno de Milagros Berríos de la República. Buenos días, muchas gracias. Básicamente quería, digamos, una precisión de un tema que usted ha ido detallando en toda la conferencia. En cuanto a este envenenamiento de agua, quería saber si también dentro de lo que ustedes han detectado se incluye entre las causas los derrames de petróleo, que por ejemplo se han registrado de forma masiva aquí en el país, bueno, durante muchos años, pero recientemente también se han registrado casos bastante grandes importantes, y también saber dónde se registra los mayores casos. Han mencionado algunas regiones, no sé si hay alguna región donde se han registrado más casos o quizá en la Amazonía, estas situaciones del envenenamiento de agua. Gracias. Sí, correcto. Bueno, en 15 días he ido a todos los sitios que he podido, pero ahí el tiempo era limitado, ¿verdad? Me impresionó viéndolo en persona, porque los datos ahí están, me parece que están estimados en los últimos 20 años aproximadamente, unos 1000 derrames de petróleo. 1000. Tremendo. 500 están en Amazonía, otras de ellos están en costa. Entonces, lo que me impresionó en Amazonía es cómo las mujeres sobre todo explicaban. Decían, cuando se derrama el petróleo, nosotros ya empezamos a tener problemas porque el agua que bebemos, el agua en que nos bañamos, es tóxica. Dice, pero entonces nos dicen, fíjense lo que les dicen, y es verdad, no, ustedes esperen un poquito porque ese petróleo acaba cambiando un poquito y se deposita en el fondo. Entonces ya pasa el agua limpia. Es verdad. No pasa el agua limpia, pero lo otro es verdad. El petróleo acaba sedimentándose en el fondo, pero sigue la contaminación tóxica, metales pesados, entre otros. Y como ellas decían, es que claro, el problema es cuando llega la crecida, siempre el tiempo de crecida, todo eso se expande. Y entonces de repente tenemos contaminado el bosque, que es nuestra farmacia, es nuestro mercado, decían ellas, ¿no? Es nuestro mercado, ustedes van al mercado, nosotros vamos al bosque.
Se contamina la tierra. Y entonces se contaminan nuestros animales, nuestras plantas. Como veíamos las vaquitas también en Puno, ¿verdad? Todas contaminadas porque bebían el agua allí. La veíamos el agua del pozo, contaminada, totalmente. Y ellos decían, sabemos que la carne está contaminada. Tremendo, ¿no? Bueno, pues entonces esa contaminación tóxica en la Amazonía es terrible. Es terrible porque no es el momento del derrame y luego se va, se queda. Se queda. Y eso nos lo explicaban muy bien. Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas adicionales. Si desean enviar sus preguntas o tomar las preguntas o levantar la mano para hacerlas a través del Zoom. Sí. Ok, si no hay más preguntas entonces. Sí, Sí, ok. Tenemos dos preguntas más. Comenzamos con una en el Zoom. Vladimir Martínez, por favor, y luego en sala Estefan. Muchas gracias. Buenos días, señor relator. Es un gusto verlo de forma virtual en este momento. Saludos desde Puno, Perú. Mi consulta o pregunta en general tiene que ver con la actividad minera en el país, ¿no? A la fecha nosotros hemos registrado concesiones mineras que se siguen emitiendo todos los días, inclusive hoy, sobre cabeceras de cuenca, sobre glaciares inclusive. No hace mucho hacíamos público un informe donde evidenciábamos la presencia de concesiones mineras sobre el glaciar Quericaya, el glaciar tropical más grande del mundo, ¿no? Para explotación de litio y uranio en Puno, en Caraballo. Sigue, digamos, evidente que hay una problemática relacionada al agua y los tóxicos que todavía no tiene solución después de muchos años, y a esa problemática se le piensa añadir en este último ciclo, pues la actividad de litio y uranio en Puno, ¿no? Que todavía lo hace aún más peligroso y todavía en cabecera de cuenca. Sobre esto dejo yo el comentario y estaría tener una recomendación de qué es lo que se debería hacer desde el Estado peruano y desde el sector civil para visibilizar, ¿no? Y enfrentar estas concesiones mineras que son el inicio del problema en el país. Valeria. A ver, he tenido mucha dificultad en entender las frases. El sonido es muy malo, pero creo que he entendido lo suficiente para hacer una respuesta rápida sobre una cuestión que me parece muy importante. La he dicho ya, pero la quiero subrayar. ¿Tiene ustedes una buena ley? Es cabeceras de cuenca. Desaparecen los glaciares. Lo que les queda en cabecera de agua pura y de depósito y de reserva estratégica en las cabeceras fluviales son justamente los acuíferos, que no se ven, pero están ahí, los bofedales, que son esponjas de agua, en los sitios donde todavía hay el bosque de niebla, de neblina, todos estos humedales en cabecera. Entonces, es un tesoro. Esos depósitos, esas estructuras, no solo el agua, la infraestructura natural que Dios o quien sea nos ha provisto en las cabeceras fluviales vale mucho más que el oro. Se lo digo con sinceridad. Soy economista, mucho más que el oro. Y si pensamos ya en cosas que ni se compran ni se venden, como la salud de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nosotros mismos, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo he insistido en que haya, yo no sé si se llamaría una moratoria, no sé, llámenlo como quieran, alto a eso. Lo que ya está, miremos a ver cómo mejoramos, cómo controlamos, cómo lo hacemos más transparente, porque aquello que se conoce, que se transparentiza, aquello que se ve, se defiende, se conoce. Entonces, pero en donde todavía tenemos patrimonios de cabecera, preservarlo. Apliquemos bien, de manera rigurosa, esa ley buena que tiene Perú en protección de cabeceras de cuenca, por la cuenta que nos trae a todos y todas. Ocurre en muchos países del mundo, ¿eh? Muchos países del mundo en donde se dice, no, las cabeceras sagradas. Eso no se toca. Siempre tendremos agua buena que se puede meter en un tubo y bajar para abajo. Mientras que si arriba ya contaminamos,
estamos muertos. Creo. No he escuchado nada. Sí, me olvidé de presentarme, yo soy Stephanie Morgenstern en la pregunta anterior, pero quería preguntarle más que nada porque sabemos perfectamente cuando decimos las estadísticas en que la gente está en una situación precaria en cuanto al agua, pero quería preguntarle más que nada cuáles pudo observar ahora en su visita que fueron las consecuencias más graves, no solo en la falta de agua, sino en el consumo de esta agua contaminada en la ¿Cómo me gente. ves? ¿Cómo ¿Me vio ves? alrededor de todas sus visitas a estas personas? No sale bien. Me temo que habrá Digo quedado yo. grabado en filmaciones. No, tú pues, No he pero tú hecho estás ninguna como Betty visita en la que Robles. haya llorado tanto. Porque estaba ahí la gente. Porque la gente no te contaba, he oído, no decía yo. No, todavía recuerdo a esta mujer de Moquegua, era, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Moquegua. Moquegua, perdón, pero disculpen mi torpeza, mi falta de memoria. Y decía eso que he dicho antes. Yo cada día me noto, yo me culpabilizo de que he envenenado a mi hijo, porque tengo ya los análisis. Y cada vez que yo filtro el agua, la hiervo, pero claro, ahí los metales pesados no los quitas. Dice, yo cuido el agua, pero todavía no sé, no me dicen claro si todavía sigue siendo. Y tengo miedo cada vez que le doy comida cocinada a mi hijo o le doy agua. Tengo miedo de si todavía lo estoy envenenando. Imagina que eso pasa contigo. Es terrible. Y llegas a otro sitio y dices, tenemos, pero no lo podemos dar. Puede usted mirar 61 análisis de sangre de niños contaminados con metales pesados para toda la vida. Y te lo está diciendo un señor que lo tiene. Lo tengo que estar los nombres de los niños, no lo podemos dar. Bueno, de eso he tenido muchos testimonios. Y luego parece que no, pero claro, aunque no sea tan brutal como el tema de la contaminación tóxica, fíjese, la injusticia entre lo urbano y lo rural. El 5% de la población urbana carece de agua en red pública. Solo el 5%. Todo el mundo la recibe en casa. ¿Okay? El 24% en las zonas rurales ni siquiera les llega a casa. 46% de la población urbana dispone de agua en casa y clorada. Ojo, fíjense, 46%, o sea que la mitad incluso no está bien clorada, pero es 46%. ¿Sabe cuánta gente del medio rural recibe agua bien clorada? El 2%. Casi nadie. ¿Qué significa eso? Que la mujer llega con el agua, a veces acarreándola o por tubo, alguna con tubo, y lo primero que tiene que hacer es hervirla para que al día siguiente no haya diarreas, porque no está bien clorada. Eso que podíamos tener resuelto no está resuelto. Bueno, hay un montón de datos, los van a ver ahí. La injusticia. Loreto, Amazonía, donde más agua hay, donde menos agua tiene la gente. Menos de la mitad de población. Lima, el 90% tiene agua en casa. Loreto, ¿cuánto? 50%. Mucha agua alrededor, contaminada. Impresionante. 2 barrios que me llega toda la gente, incluso con el padre, con el obispo, incluso, a verme y me enseñan las fotos. No pude ir a ver el barrio. El barrio está en un canal de aguas podridas que salen. Cuando viene la crecida, se inunda, inundación negra de las casas, de las escuelas las vi contaminadas con aguas negras. Y estamos con mucha agua, pero con mucha agua contaminada. Y con la gente más empobrecida, las comunidades rurales, los pueblos indígenas como principales víctimas de la injusticia. Yo creo que eso nos tiene que afectar a todos y todas. Este es un país democrático. Y la desgracia de los más empobrecidos y marginados, para mí es una desgracia de todos los demócratas. Tenemos que reaccionar.
Muchas gracias. Tenemos tiempo nada más para una pregunta adicional. Comenta en el chat sobre la importancia de la salud mental. Tomamos notas de sus inquietudes. Es Stephanie Geraldine, por favor, y con eso cerramos agradeciendo su participación. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, mi pregunta va a, sabemos que hay muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se han ido sumando a esta lucha de defensa del agua y también del recurso hídrico. ¿Usted cómo ha percibido la participación de estos jóvenes a nivel nacional? Si solo es escuchada o también se ha incluido y también se ha tomado en cuenta su participación dentro de estas. Eso sería todo. Gracias. Sí que se ha visto. Mi país, por ejemplo, yo vengo de España, somos un país viejo. Somos viejos los que quedamos, los que vivimos. Ustedes son un país joven y se nota rápido. O sea, la potencialidad de gente joven, al mismo tiempo te emociona ver que gente joven que le queda toda la vida por vivir. Pues resulta que estamos colapsando la vida antes de empezarla casi, ¿no? Entonces eso te emociona, te impresiona, pero ahí está la potencia de la gente joven. Y lo he visto por todas partes. En todas las reuniones había mucha gente joven y muchas mujeres. Y muchas mujeres jóvenes también, ¿no? Comunidades indígenas también, pueblos indígenas. Yo creo que ahí hay una gran esperanza. Gente joven que venía, por ejemplo, en Puno, ¿verdad? Y que traían un manifiesto joven para rescatar el Titicaca, un gran compromiso social, no solo de los jóvenes, pero empujado, tirado por los jóvenes. Yo suelo decir, cuando veo que en unas luchas sociales las mujeres y los jóvenes se ponen al frente, estoy seguro que se va a ganar esa lucha. Lo digo en serio. Y siempre pongo en el caso de las mujeres, el caso de las mujeres mazahuas de México, que lo viví. Entonces, el pueblo mazahuas de repente se le impone un gran trasvase, el Cutzamala, la Ciudad de México, ¿verdad? Tremendo, un tubo más grande que el grueso de esta habitación, ¿verdad? Y ellos no tenían agua. Y entonces empiezan a protestar. Bueno, pues represión, criminalización. Entonces llega un momento en que las mujeres dicen, déjennos ir delante, los hombres atrás, nosotras al frente con nuestros niños y niñas a Ciudad de México. Y abren una marcha Mazahua con las mujeres por delante con los niños. El impacto a través de la televisión y tal cuando llegaron a México fue espectacular. La Ciudad de México se volcó con ellos. Fueron delante de sede de gobierno. Inmediatamente se empezó la negociación. Hoy tienen agua potable, los territorios mazahuas. Bueno, es un ejemplo. Entonces, cuando yo veo que la gente joven viene y viene activa, y son de Friday for Future, ¿no? de los movimientos también de defensa del clima, me lleno de esperanza. En Perú eso está en marcha. Yo sí tengo mucha esperanza, creo que esperanza fundada, en que algunos estamos ya casi amortizados, pero los jóvenes estáis empujando. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Vamos a hacer seguimiento a la conferencia enviando una nota de prensa a los correos con los que se registraron. Para cualquier necesidad, pregunta adicional, datos que necesiten, pueden contactarme a mí. Mi dirección de correo está en la nota de prensa y seguimos en contacto. Gracias nuevamente por participar. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias a todos.